parte de nuestro funcionamiento para poder hacer de nosotros mismos una visión o una versión virtual. Obviamente, la parte más joven de la cátedra seguramente van a ser los que resuelvan las cuestiones más rápidamente, y la parte más añosa, en este caso Sara Weissman y yo, nos van a tener que esperar un poco. Estamos en continuo aprendizaje. Bueno, de ahí paso directamente a la presentación personal de cada quien. Soy Rosana Leonardi, titular de esta materia y también de Historia 2. Así que bueno, cualquier cosa que quieran preguntar, el correo Cátedra Leonardi se lo suelo responder yo, así que cualquier cosa lo vemos por ahí, o bien cuando ya entren en contacto con cada uno de sus docentes, también van a poder comunicarse con ellos vía correo electrónico. Bueno, ahora le doy la bienvenida a la adjunta de Historia 1, Sara Weissman. Sara, 2 palabritas, ¿qué quieras decir? Libera tu micrófono, por favor. Dale. Ahí está. Nada, soy Sara Weissman, voy a tener a cargo un grupo, yo les había mandado ya la información y bueno, espero que trabajemos como podamos este cuatrimestre. Traten de tener paciencia también porque, bueno, para nosotros es nuevo, como dijo Rosana, este asunto de la virtualidad, pero haremos todo lo mejor para que ustedes puedan tener una linda cursada y la disfruten. Bueno, muchas gracias, Sara. Le doy la palabra ahora a Lourdes Iracet, que es nuestra jefa de trabajos prácticos. ¿Estás por ahí, Lourdes? Hola, hola a todos, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Lourdes Iracet, soy diseñadora textil y bueno, espero y deseo que podamos tener una exitosa cursada y nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, y nuestros docentes, la tenemos a Florencia Argentini. Presentate, Flor. Hola, ¿cómo están? Acá con muchos nervios y ganas de empezar. Bueno, Flor es como nuestra especie de switcher master, que está así controlando todas estas cuestiones de la virtualidad. También lo tenemos a Juan Cruz Alterini. Por favor, presentate, Juan Cruz. Hola, buenas, ¿cómo va? Yo soy Juan Cruz Alterini y también voy a tener a cargo una de las comisiones. Y esto va para mi comisión, pero también para todos en general, que creo que estamos en una situación que a primera vista parece ser como la degradación de la situación en la que estamos normalmente, es decir, en una situación desventajosa, pero bueno, los invito a que transformemos el obstáculo en una oportunidad, y que bueno, está bien, no tenemos la oportunidad de compartir el taller, no tenemos la oportunidad de ver y tocar las cosas que estamos haciendo, pero estamos en la comodidad de nuestro hogar, sin tener que viajar hasta la facultad, teniendo todos los medios virtuales y digitales a nuestra entera disposición. Así que espero que sea una cursada por demás exitosa y bienvenidos. Bueno, y finalmente Helga, no sé si anda por ahí, Helga Soto. Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Helga y voy a ser una de las profesoras de una de las comisiones. También soy diseñadora textil, también egresada de la FADU, así que, bueno, los veo a los que me toquen en el práctico. Muy bien. Bueno, me olvidé decir, bueno, Sara es arquitecta y yo soy licenciada en Historia del Arte, como mi materia básica, digamos, con lo cual verán que el equipo es bastante multidisciplinario y por tanto el enfoque de la materia también lo es. ¿De qué se trata esta primera materia? Desde el punto de vista temporal, vamos a empezar a hablar desde Grecia y vamos a terminar de hablar o de tratar de comprender hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Con lo cual, como verán, el periodo de tiempo es un periodo bastante grande
Pero bueno, básicamente lo que vamos a intentar es poder pensar a la indumentaria como un proceso fundamental del entramado social, económico y político de cada uno de los momentos que vamos a ver. No la indumentaria como un hecho anexo a estas cuestiones, sino justamente poder pensar tanto el textil como la indumentaria como un elemento esencial de cada una de estas culturas y de cada uno de estos momentos que vamos a ver. Y la idea hoy, para no perder tiempo, es empezar a hablar de Grecia, empezar a hacer una pequeña teórica, como para que luego, cuando pasemos a la sección de prácticos a las 2 de la tarde, podemos ya empezar a hablar sobre algo ya visto, medianamente escuchado. Creo que algunos de ustedes hicieron así un pasaje por ese cursito que se nos ocurrió hacer cuando todavía estábamos con el tema del acompañamiento, que hicimos como una especie de introducción. Bueno, los que ingresaron o hicieron ese recorrido van a encontrar algunos elementos que ya pudieron observar, lo cual la idea es que aquellos que ya empezaron a leer o ver algo en ese pequeño cursito que habíamos colgado, en los cursos, luego en los grupos, ayuden a los compañeros, o sea, comenten también todo lo que ya leyeron, vieron, etcétera, etcétera. Por un tema de tiempo, la teórica no va a poder ser muy interactiva como solemos hacer en los cursos habituales, pero sí esa interacción va a ser fundamental en el segmento de prácticos, es decir, que todos puedan participar, que todos puedan, obviamente, producir y pensar. Bueno, y ahora voy a ir a la presentación. Acá es el momento en que me agarra todo el nerviosismo. A ver si puedo hacerlo desde acá. ¿Se ve? ¿Lo ven, el Power? Sí, Perfecto. ahí se ve. Bueno, como yo ahora no los veo, entonces estoy un poco a ciegas. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Grecia? Para eso elegí este mapa, en el cual ven una serie de nombres de ciudades que tal vez les resuenan en la cabeza. Troya, Atenas, Micenas, Olimpia, Esparta. Y esto nos permite pensar o darnos cuenta que esta cultura que nosotros denominamos Grecia tiene que ver con una multiplicidad de ciudades-estado. Ciudades-estado totalmente independientes, donde cada una se daba sus propias leyes, su propio gobierno. Por tanto, entonces, cabe preguntarnos ¿qué quiere decir cuando hablamos de cultura griega o cuando hablamos de lo griego? ¿Qué es lo que emparenta a todas estas ciudades que vemos en el mapa? Las emparenta un mismo idioma, un mismo lenguaje, los mismos dioses. Y aquí traigo a colación una frase de Heródoto, que es prácticamente el primer historiador del mundo occidental, que dice: siendo nosotros de la misma raza, de igual idioma, comunes los altares y los ritos de nuestros dioses, semejantes nuestras costumbres. Es decir, que los griegos se reconocen como tales
a partir de una lengua y de una cultura similar, particular. De hecho, van a ser los que inventan la palabra bárbaros. Todos aquellos que no hablaban griego, para estas personas eran bárbaros. Bien. Y cada vez que pensemos en una unidad cultural de la antigüedad, vamos también a tratar de pensar en una cronología. Como siempre digo, hay tantas cronologías como historiadores, porque cada historiador o cada historiador del arte va a poner el énfasis en algún hecho determinado. Con lo cual, aproximadamente, podemos pensar en torno a la cultura griega en 3 momentos. Un momento que vamos a denominar Grecia arcaica, que aproximadamente va a tener que ver con el siglo VII hasta la primera mitad del siglo V a.C. Esta imagen, este curo arcaico, corresponde justamente a este periodo que veremos con un poquito más de detalle en un rato. Luego podemos hablar de un periodo clásico que tiene que ver con la segunda mitad del siglo V hasta aproximadamente el 323 a.C., después vamos a ver por qué. Aquí tenemos un ejemplo de esta Grecia clásica y seguramente lo que ustedes tienen en su mente cada vez que hablen o hablan de Grecia, seguramente tiene más que ver con este tipo de escultura. Veremos por qué. Y finalmente, el último periodo, que lo denominaremos Grecia helenística, que lo vamos a ubicar aproximadamente a partir del 323 a.C. hasta el siglo I, el 31 a.C., y aquí también tienen una escultura representativa de ese periodo. Con lo cual, con estas 3 imágenes ya estamos advirtiendo que, si bien todo lo que vamos a ver en esta clase lo vamos a denominar cultura griega, en principio estamos viendo que vamos a observar características y elementos bastante diversos. Bueno, ¿y qué vamos a encontrar en la base de esta cultura griega? Esto que aúna a todas estas pequeñas ciudades que vimos en el primer mapa. Vamos a encontrar la literatura, y en especial vamos a ver 2 poemas fundantes de esta cultura, que va a ser la Ilíada y la Odisea. Largos ríos de tinta preguntándose si existió un solo Homero o si a varios poetas los podíamos llamar Homero. ¿Cuál es el tema? El tema es que los denominados poemas homéricos son verdaderamente muy antiguos, tal vez anteriores al periodo arcaico, y se transmitían en forma oral. Por tanto, es probable que estas historias se hayan ido conformando a lo largo del tiempo. Pero ¿qué es lo que pasó hacia el siglo VIII a.C.? Los griegos llegan a la escritura alfabética. Por tanto, con no más de 20, 22 signos, pudieron empezar a poner por escrito y a fijar por escrito esta literatura fundante de la cultura griega. Por eso van a ser tan importantes la Ilíada y la Odisea hasta el día de hoy como 2 elementos que van a definir buena parte de las apropiaciones culturales que en el mundo occidental se hacen hasta hoy referidas al mundo griego. Y a la derecha también vamos a encontrar la Teogonía de otro poeta e historiador que se llamaba Hesíodo. Hesíodo lo que hace también es poner por escrito la mitología griega, es decir,
fijar esta idea de relación entre los hombres y los dioses. Es decir, que buena parte de la cultura griega va a tener que ver con esto que dije recién, la mediación entre los seres humanos y los dioses. Bueno, ¿qué va a pasar con el llamado arte griego? En su contexto de producción, no, hasta el día de hoy incluso, en griego no existe la palabra arte. La palabra que existe es la palabra tekné, que nosotros hoy traducimos como técnica. Por tanto, todo esto que les voy a mostrar hoy, que nosotros denominamos arte, en su contexto de producción no era entendido como tal. Entonces esto nos lleva a la pregunta de ¿cuál es el sentido de toda esta producción? Y junto con un historiador especialista, Finlay fue uno de los grandes especialistas en la cultura griega, él nos va a dar una pista y va a decir, la arquitectura, la escultura, la pintura griegas eran artes públicas, es decir, los distintos estados, estas ciudades que vimos en este primer mapa, eran los que auspiciaban esta producción. ¿Y por qué? Porque justamente los dioses van a ser a menudo protectores de esas ciudades. Entonces, buena parte de los templos y las demás metalurgias y objetos van a tener que ver con contar esa relación entre los hombres y los dioses. ¿Y qué pasaba en el ámbito privado, en las casas? En las casas vamos a encontrar cerámicas, jarros, copas. Aquí encontramos a la derecha un ejemplo de la Grecia arcaica, en la cual empezamos a observar estos patrones decorativos que hasta el día de hoy se llaman grecas. Entonces observen cómo este mundo de lo arcaico de alguna forma va a seguir presente en algunos patrones decorativos hasta el día de hoy. Lo que también observamos en esta jarra de dipilón, esta es una urna funeraria, justamente observamos una historia que tiene que ver con un funeral, con un enterramiento. Con lo cual no nos queda duda que la utilidad de esta urna tenía que ver justamente con ser el continente de los restos de un humano, de una persona. Con lo cual también aquí ya estamos empezando a observar que a los griegos les va a interesar contar historias. Ahora bien, no nos ha llegado pintura griega, porque la pintura griega estaba hecha sobre madera, y como ustedes saben, la madera se corrompe muy rápidamente, más en un lugar geográfico donde hay bastante humedad. Por lo tanto, buena parte de los historiadores e historiadores del arte nos dicen que tal vez la cerámica nos dé pistas acerca de lo que pudo haber sido la pintura. Y aquí entonces encontramos una urna en la cual se nos cuenta una historia mitológica, que es justamente el banquete de Heracles e Eurito. Como verán, acá también tenemos nombres, tenemos pistas que nos acerquen a esta historia. Y como verán también, tenemos dos registros. ¿Por qué se llama a este periodo o a este estilo orientalizante? Porque va a tener que ver con un hecho
concreto que va a ser la expansión de los griegos hacia el este, hacia la zona que actualmente es Turquía. Y va a tener que ver justamente con el contacto con los pueblos próximos. Por tanto, estamos advirtiendo que la cultura griega también va a tener influencias de estos pueblos del este del Mediterráneo y, como vamos a ver en un rato también, influencia de los egipcios. Pensemos que todo este periodo que llamamos cultura arcaica es un gran momento de preparación para el gran periodo clásico. Cuando ustedes lean los textos que tienen como obligatorios y acompañantes de todo este viaje que va a ser este primer contacto con la historia de la indumentaria, van a ver que en el texto habla de dos técnicas en la fabricación de estas vasijas. Una que es la de figuras negras y otra que es la de figuras rojas. Esto lo tienen detallado en ese apunte, por eso lo único que voy a presentar aquí es que notemos el tipo de figuración. Como aquí la intención ya va a tener que ver aún en el periodo arcaico con esta idea de ir tratando de conquistar la anatomía, tratando de conquistar también por distintas formas la idea de movimiento. Y otra vez en el vaso François observamos esta idea de registro. Esto no solo voy a contar la historia en un manuscrito, sino que voy a contar esta relación entre los hombres y los dioses en otros soportes. Y aquí ya estamos casi hacia el final de la época arcaica, en el siglo VI antes de Cristo, y nos vamos a encontrar con esta otra técnica, que es la técnica de las figuras rojas. Y lo que me va a interesar aquí, más que hablar de la técnica, va a empezar a ver de la forma en que está representado, en este caso, Heracles, que está acostado, y como verán, su cuerpo no está visto hoy diríamos, con una imagen perspectiva. Vean que el cuerpo está como doblado. A esto lo llamamos escorzo. Y lo que más aún nos va a interesar va a ser la forma en que están presentados los pies en esta vasija que se llama la despedida del guerrero. Aquí ya hay intención de generar espacio, de generar esto que vamos a denominar escorzo, movimiento. Desde el punto de vista de la escultura, ¿qué función tenían estas esculturas? La función tenía que ver con venerar a los dioses. En este caso, a la izquierda vemos dos curos arcaicos. Y la influencia que notamos, sobre todo cuando lo vemos de frente a este curo, es justamente la influencia egipcia. Como verán, a diferencia de la posición hierática de todo lo que tiene que ver con lo egipcio, este curo tiene las rótulas bien marcadas, porque esto va a tener que ver con lo que les dije antes, con esta idea de no solo empezar a estudiar o a pensar en la perfección anatómica, sino también esta idea de pensar en la posibilidad de dotar de movimiento a estas esculturas. Porque ¿cuál es el punto? ¿Cuál va a ser
la marcha cultural del mundo griego. Los griegos van a tender o van a pensar en la perfección. En la perfección en tanto que, en tanto parecerse a los dioses. Por tanto, si todas estas esculturas van a tener que ver con cantar loas a los dioses, tenderán a ser perfectas. Y por tanto, el escultor va a tratar de elegir las mejores piernas, el mejor torso y el mejor rostro. Por tanto, el mundo griego va a ser el mundo de la idealización. No vamos a encontrar el concepto de retrato tal como lo entendemos nosotros. Como verán, a la derecha encontramos una coré, así se denominaban estas representaciones de diosas, estas representaciones femeninas. Y como verán, la gran diferencia es que el couro o los couros, ambos, están desnudos, mientras que la coré está vestida. ¿Cuál es el tema? El tema es que dentro de este concepto de perfección, los griegos van a pensar al cuerpo masculino como excelso, como perfecto, mientras que el cuerpo femenino va a ser visto como imperfecto. Por tanto, las coré, las representaciones de lo femenino, van a estar siempre vestidas. Pero al igual que en el curo, la parte del rostro y del cabello que vemos de la coré también está fuertemente idealizada. Bueno, y aquí también vemos dos corés arcaicas, pero ya del siglo VI, es decir, ya estamos hacia finales del periodo arcaico, y también en estas corés notamos mayor volumetría. Y de paso, en esta coré de la izquierda, podemos ver varios elementos. Primero, un elemento típico de la indumentaria femenina, el peplo arcaico. En la Ilíada y en la Odisea, Atenea merece el peplo más rico, el más ornamentado, el más fino. Por tanto, el peplo va a estar asociado incluso a las mujeres de la aristocracia, a las mujeres de los sectores más altos. Pero también lo que me permite observar esta escultura de esta Corea arcaica es que tanto en el pelo como en los ojos y en algunas partes del peplo noto color. Y esto va a tener que ver con el primer, digamos, el primer error en la lectura posterior que se hizo de la cultura griega. La cultura griega era una cultura que utilizaba muchísimo el color. Tanto la arquitectura como la escultura son coloridas. Lo que pasa que buena parte de la escultura griega que nos llegó a nosotros fue a través de los romanos, es decir, fueron copias. Por lo tanto, se pensaba que el ideal de perfección griego tenía que ver con el blanco puro, sin ninguna traza de color. Hoy sabemos que esto no es cierto. A la derecha tenemos también otra coré arcaica que vemos está vestida distinta, no va a tener un peplo, tiene por debajo un quitón y por arriba un himatión. Hacia el final del Power vamos a revisar todos estos conceptos y nos vamos a detener un poquito más. Bien,
Ya en el periodo clásico podríamos acotarlo un poco más y podríamos hablar del 480 a.C., porque va a tener que ver, sí, con un hecho histórico, que es el momento en que Grecia está guerreando contra un gran imperio, que es el imperio persa, y consigue ganarle. Pero bueno, como producto de esa batalla, la ciudad de Atenas había quedado totalmente destrozada. Y va a ser justamente Atenas, en su calidad de líder frente a esta guerra, que va a decidir una gran reconstrucción de su Acrópolis. La Acrópolis dentro de las ciudades griegas va a tener que ver con este lugar importante en el cual van a estar los principales templos, los principales lugares dentro de esta relación entre los hombres y los dioses. Y va a ser también en este periodo clásico donde vamos a observar que estas ciudades-estado se van a convertir en polis. En polis donde va a imperar lo que se va a denominar la democracia griega. Ahora bien, la democracia griega nada va a tener que ver con nuestras propias democracias, sino que se va a tratar del gobierno de solo los que van a ser denominados ciudadanos. Y la ciudadanía en Grecia era un hecho restrictivo. Solo podían ser ciudadanos los varones mayores de edad que pertenecían a los patricios, es decir, a estas primeras familias aristocráticas de Grecia. Por tanto, quedaban afuera primero las mujeres y luego buena parte del resto de la población de estas ciudades. También el periodo clásico va a ser el momento en el cual se va a desarrollar dos filosofías que perviven hasta el día de hoy, que van a ser las filosofías de Platón y las filosofías de Aristóteles. Ambas serán parte de los prácticos, discutiremos en los prácticos también en estos términos. En términos de el teatro va a ser justamente este hecho va a surgir en la Grecia clásica y puntualmente van a surgir como formas la tragedia y la comedia. Y desde el punto de vista del ideal de belleza, este ideal de perfección del cual empezamos a hablar en el mundo arcaico, va a llegar a consolidarse y la belleza va a ser entendida como perfección en términos de geometría, proporción y simetría. El templo emblemático de esta relación de los dioses con los humanos, en el caso de Atenas, va a ser este templo conocido por todos, que es el Partenón. Y a propósito de esto, tampoco me extenderé en esto, pero simplemente es para que lo registremos y luego lo pensemos cuando lean los textos que tienen que leer. Va a ser también el momento clásico en el cual se van a terminar de fijar lo que conocemos como órdenes griegos: el dórico, el jónico y el corintio. Si cualquiera de nosotros pudiera en esta cuarentena caminar por el centro porteño, por la zona de Plaza de Mayo o por la propia Avenida de Mayo, veríamos que aún en construcciones del siglo XIX y de principios del siglo XX
podríamos encontrar, por ejemplo, capiteles dóricos, jónicos y corintios. Es decir, esto nos está marcando la pervivencia de los elementos del mundo clásico hasta prácticamente nuestro siglo XXI. Por eso nos vamos a detener en esta cultura. Bueno, también como parte del Partenón, el Partenón está construido en orden dórico, y ustedes saben que los frisos y las metopas hoy por hoy están en el British Museum en Londres, producto del saqueo de esta potencia a comienzos del siglo XIX. Pero bueno, aquí en dos de los frisos podemos encontrar también elementos que hacen al estudio o a la posibilidad del estudio de la indumentaria en este mundo clásico. Por un lado, vemos otra vez el peplo, pero un peplo clásico, como verán, bastante diferente al que vimos en las primeras imágenes, y también vamos a ver un himatión, tanto en la indumentaria femenina como en la indumentaria masculina. Luego veremos también de qué se trata. Y también en esta porción de uno de los frisos del Partenón, nos encontramos con este grupo de mujeres que están encabezando una procesión que se hacía cada 4 años en los alrededores, en la zona exterior del Partenón, que es una procesión en honor a Atenea, la diosa protectora de Atenas. Estas mujeres eran elegidas entre las familias principales, las familias del sector más encumbrado de los patricios griegos, en este caso atenienses. Eran mujeres jóvenes, vírgenes, que estaban encargadas de tejer durante 4 años el mejor peplo posible para ser entregado a la diosa Atenea. Con lo cual, estamos observando que este hecho de el textil, del indumento, está en la base misma de la relación del pueblo griego con sus dioses. Esta es simplemente para que observemos 2 ejemplos también de peplo clásico y observemos también esta idea de movimiento que ya está presente en el mundo clásico. Voy a tratar de ir un poco más rápido, ya que buena parte de estos elementos también son parte de los textos que ustedes tienen que ver. Bien, cuando hablamos de escultura clásica, tampoco podemos hablar de un solo momento, porque justamente vamos a observar distintas posturas de los escultores. En este caso, Mirón está retratando a este atleta que está por tirar el disco en el momento previo. Observen cómo todo su cuerpo está tensado, está haciendo fuerza, pero su rostro está impávido. En estos 3 ejemplos de estos 3 momentos de la escultura clásica, otra vez observamos como en el mundo arcaico que el rostro está impávido. No estamos hablando de un retrato, sino que estamos hablando de una pura idealización, porque otra vez, la idea es que estos cuerpos sean perfectos y que estén en equilibrio, porque se tienen que parecer a los dioses, y los dioses nada tienen que ver con las pasiones humanas. Por tanto, en los rostros de estas esculturas no va a estar permitido esta idea de dolor, de fuerza, ni nada que se le parezca.
Me interesa también que pongamos el punto en esta escultura de Policleto. Policleto escribe un manual que se llamó El Canon y hasta el día de hoy en las escuelas y academias de bellas artes se sigue pensando en la proporción perfecta del cuerpo humano tal cual lo escribió Policleto en el siglo IV antes de Cristo. Como verán, ya hacia finales del periodo clásico encontramos, diríamos, un amaneramiento de las formas, una especie de S en esta escultura, por ejemplo, de Hermes y Dionisio Niño, y ni que hablar de los ejemplos de Lisipo. Vean como aquí directamente la posición es bastante inestable en relación a las posturas que vimos en los ejemplos anteriores. Bien, y por último, en esta cronología que les mostré al inicio, vamos a hablar del periodo helenístico. Y esto también va a tener que ver con un momento de quiebre desde lo político. Va a tener que ver con un momento en que estas ciudades-estado griegas entran en una serie de procesos complejos desde lo económico y también desde lo defensivo, con lo cual necesitan aliarse con un vecino, que es el pueblo macedonio, que está justamente hacia el norte de lo que conocemos actualmente como Grecia, y esta alianza también va a tener que ver otra vez con las guerras contra el imperio persa. Bueno, se logra esta alianza, pero en medio de la misma, un general que seguramente ustedes conocen, que se llamaba Alejandro Magno, que dicho sea de paso había sido educado por Aristóteles, Alejandro Magno decide romper la alianza y directamente invade las ciudades griegas y corta esta larga tradición de ciudades-estado independientes. Y Grecia va a pasar a formar parte del imperio de Alejandro Magno. Por tanto, el arte también va a reflejar ese cambio de mentalidad, ese mundo que, si bien va a tomar los preceptos de la arquitectura, la escultura y la cerámica griegas, le va a dar una vuelta de tuerca. En ese mundo se va a dar paso hacia las pasiones humanas y a temáticas que no eran posibles en el mundo de la Grecia ni arcaica ni clásica, como por ejemplo la imperfección de la vejez. El dolor, la derrota. Es decir, que este ideal de belleza que tiene que ver con la perfección y con el puro equilibrio, empieza a quebrarse en el mundo helenístico. Y desde el punto de vista arquitectónico, si bien se conservan los elementos propios de la sintaxis griega, los órdenes, se modifica abruptamente la escala. Como verán, es el altar de Zeus en Pérgamo, que es uno de los reinos helenísticos. No es un templo, es solo el altar. Vean la escala, por eso puse esta foto con personas, ¿sí? Y aquí les muestro uno de los altos relieves.
Si en el mundo clásico teníamos movimiento, en el mundo helenístico tenemos puro movimiento y turbación, arremolinamientos. Estos son partes de la historia de la lucha de los dioses con los gigantes. Vean cómo los paños parecen volar y cómo las figuras están totalmente retorcidas. A eso lo llamamos escorzo. Ahora bien, ¿qué pasa con la indumentaria? La indumentaria se va a mantener estable a lo largo de estos 3 periodos. En el caso de la indumentaria femenina, retomando lo que venimos diciendo desde el comienzo, vamos a encontrar 3 prendas: el peplo, el quitón y el himatión. El peplo solo va a ser utilizado por las mujeres y se trata, como ven aquí, de una única pieza de textil que se drapea, que se coloca directamente sobre la piel. No hay elementos que podríamos denominar ropa interior. Es decir, que tanto el peplo como el quitón van a ser prendas de primera piel. Y como verán, cómo se ajusta esta única pieza de textil con 2 elementos que son como especies de alfileres de gancho que se denominan fíbulas y se ajustan con un cinto hacia la cintura anatómica. Por tanto, no hay costura. Nada está cosido en este peplo, solamente drapeado. En el caso del quitón, el quitón se trata de 2 piezas de textil. ¿Con qué se unían esas 2 piezas de textil? Otra vez, con estos alfileres de gancho que denominamos fíbulas. Y finalmente se ajustaba al cuerpo también con un cinto, con una faja. Otra vez, no hay costura, hay solo drapeado sobre el cuerpo. Sobre todo para las mujeres, para las campesinas, se solía utilizar un quitón corto para justamente no impedir esas tareas cotidianas. Y finalmente, por encima de tanto el peplo como del quitón, nos vamos a encontrar con el himatión, que va a ser esta prenda de segunda piel que también se va a drapear. Las mujeres griegas para salir a la calle debían cubrir su cabeza. Por lo tanto, con el himatión solían cubrirse la cabeza para salir a la calle. Bien, con respecto a la indumentaria masculina, también vamos a encontrar el quitón, es decir, que esta es la prenda de contacto entre la indumentaria masculina y femenina. En este caso se trata de un atleta. Los campesinos y los miembros del ejército solían utilizar un quitón corto. También los miembros del ejército y los gimnastas solían utilizar una clámide, que es como esta especie de capa que se abrochaba también con una fíbula sobre un hombro. Para el caso de los gimnastas hacen su práctica desnudos, entonces cuando terminaban la práctica se ponían la clámide. Los guerreros, en cambio, la utilizaban sobre su armadura y también podía ser utilizada como elemento defensivo enrollado en uno de los brazos. Y finalmente, también en la indumentaria femenina estuvimos hablando del himatión. En el caso de los varones,
El imatión también podía ser prenda de primera o segunda piel. Podía ser drapeado directamente sobre el cuerpo o bien sobre el quitón. Y como ven en esta imagen de la derecha, vemos distintas formas de drapeado del imatión. Porque con estas formas de drapeado se advertía a qué se dedicaba ese varón griego. Los filósofos solían utilizar este drapeado que impedía el movimiento de sus manos, porque se sobreentendía que ellos trabajaban con la cabeza y no con sus manos. Bueno, y finalmente, este anuncio medio chivo, medio ayuda social. Ustedes saben que todos los apuntes, todo lo que ustedes necesitan para la cursada ya está subida en las aulas virtuales y también en nuestro sitio de internet, es decir, que tienen acceso virtual a absolutamente todo lo que necesiten. Pero si hay alguna persona que prefiere leer en papel, la gente de la fotocopiadora Dani, que es la del segundo piso de FADU, se ofrece a imprimirlo y llevarlo a sus casas. Ahí tienen los teléfonos y esto ya es algo totalmente externo a la cátedra. Ustedes verán si les conviene o no les conviene, en fin, esto es tipo un favor en estos momentos de cuarentena. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, yo sé que es arduo esto de estar hablando. Me dicen que de las fotocopias Dani no se veía en la parte de abajo. Sí, porque me fui, bueno, igual esta clase y también el PowerPoint va a estar subido en el aula virtual. Entonces ahí van a tener toda la info correspondiente. Espero no haberlos abrumado. Me es difícil dar así teórica sin la interactuación de ustedes y sin preguntarles qué ven o qué opinan, pero bueno, no sé si quieren utilizar este minuto que nos queda para alguna pregunta que consideren pertinente. No sé si alguien del grupo de docentes quiere decir algo, quiere aclarar algo. Rosana, sí, Rosana, hay mucha gente que está preguntando justamente cuál es su comisión y deben haber recibido mails, pero bueno, todavía está un poco ahí medio confusa toda la situación. Entonces nos parecía que quizás era una buena idea que cada docente lea su lista de alumnos, como para que cada uno sepa dónde va a estar, en qué comisión va a estar. Perfecto, me parece muy bien. Bueno. Y hay 3 chicas que no están matriculadas, que ahora está Helga con eso. En todo caso lo vemos a último momento. ¿Sí? Bueno, entonces me parece bien. Si quieren, así yo descanso un rato, leo la lista de los que van a estar conmigo, ¿les parece? Y si están acá en la teórica, ponen el signito de la manito, o aunque sea dicen acá estoy. Sí, perdón, Rosana, hay mucha gente que estaba en tu grupo, sí. que dice que no recibió mail o demás, pero bueno, si querés ahora te lo escribimos y te lo mandamos. Claro. Bueno, les digo, leo rápido la lista. Bartosetti Vega. Bueno, leo rápido y cualquier cosa vemos. Cavito, Casares, Conrado, Dascaño Priolo,
de Urbano, Echeverry, Franco, García, Giarmana, Grande, Hansen, Iglesias Moli, Larrea, Mendoza Basso, Meques, Rodas, San Paolesi, Sarabia Vitolo, Solars, Tarantino, Vázquez, Velázquez, Andersen Varela, Herrero, Yarza y Robaldo. Esos son los que por este momento van a ser parte de mi grupo y bueno, ahora después que cada docente lea la lista de su grupo, cortamos para verificar todo esto y mandarles, estén atentos, a los que no hayan recibido los links para el práctico, se los mandamos ahora nomás en un ratito. Bien, ¿querés leer tu lista, Sara? Bueno, yo voy a leer los que van a estar conmigo. Abreu, Batista, Ana, Vaz, Karen, Burgos, Lautaro, Castillo, Mamani, Eva, Cayo, Delfina, Cuesva, Nicole, Deo, Victoria, Sofía, Dusar, Chirino, Alejo, Espinosa, Samantha, Gómez, Luciana, Gómez, Silvia, Celeste, Leiva, Agustina, Lopardo, Camila, López González, Florencia Yelén, Lozano, Naim, Marco, Sofía, Maturano, Mariani, Micaela, Quinteros, Contreras, Riviero, Belén, Rosy, Vera, Agustina, Rubio, Francesca, Sevilán, Agustín, Sorzana, Guadalupe, Tedeschi, Natacha, Velázquez, María José, Sietkovich, Manuela y Rodríguez, Micaela. Yo les mandé a todos, inclusive a Rodríguez Micaela, que entró hoy, le mandé hace un ratito el mail con el link para entrar al práctico. No sé quién quiere seguir con el listado. ¿Te parece, Lourdes? Sí, ahí te mandé un WhatsApp, Rosana. Entre paréntesis. Veo, estamos con 3 dispositivos cada uno. Sí. Arévalo, Abril, Ayala, Román, Rocío, Barcelona, Catalina, Bautista, Brenda, De la Llosa, Valentina, Galviati, Laura, Guilardi, Lorena, Gómez, Soural, Martina, Gómez, Luciano, González, Guaneapaco, Karina, Anabela, González, Daniela, Hayat, María Camila, Keismacher, Ana, Laines, Medrano, Laura, Liebrecht, Ludmila, Loiacono, Milagros, Macías, Rocío, Marchesini, Matías, Parra, Rocío, Pacini, Lucía, Raya, Guadalupe, Robino, Santos, Julieta, Romana, Ibar, Edith, Romero, Paula Melina, Rosy, Chiara, Salinas, Saldana y Siri, Catalina. ¿Querés seguir vos, Juan Cruz? Dale, ahora leo los míos. Dale. Son Agustina Belén Ábalos, Jael Abduch, Jimena Aldazoro, Chaneli Arreaza, Gabriela Benedetto, Luana Sofía Campitay, Ana Belén Colque, Belén Agostino, Micaela del Sordo, Martina Esteban, Delfina Ferrari, Camila Belén Gauna, Luis Ilundain, Cecilia Rocío Co, Mara La Salvia, Valentina Lipari, Agustina Martínez, Clara Oberti, Jimena Ortiz Toscano, Delfina Pocorni, Julieta Pontiliano, Julieta Poveda, Tomás Ramírez, Agustina Rebollo, Celeste Scarsi, Bianca Juliana Tamborini y Julia Sol Valverde.
¿Algún otro que siga, por favor? ¿Sigo yo? Dale, sí. Bueno, Comisión Helga serían Francisca Arce, Oriana Antoinette Becerra Valentín, Lara Bozo Rivera, Candela Canteros, Dayana Magalí Capurro, Carla Carusi, Brisa de Simone Iribarne, Carolina Díaz, Victoria Lucía Escudero, Milagro Jiménez, Daniela Ailén González, Irina Gutiérrez Santos, Abril Guzmán, Camila Iñiguez, Delfina Maganini, Nazarena Saura Menem, Azul Mirasou, Laura Moreno Valderrama, Paula Nupieri, María Rojas, sigue. Paula Evangelina Rodríguez, Rocío Rodríguez, Evelyn Santa Cruz, Jennifer Saavedra, Camila Singer, Catherine Suárez, Bruno Taglia y Melissa Taira. Bien. Y ahí les copio en el chat a mis alumnos el link donde vamos a estar en el práctico. También lo que podemos hacer, Helga y todo el grupo, como acá me mandó Lourdes por otro dispositivo, es que pongamos, como ustedes ya van a saber con qué docente están, lo ponemos, copiamos el link del encuentro de las 2 de la tarde en el foro de cada uno de los grupos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. O sea, sí, eso ya está al aula virtual y ahí van a tener el link correspondiente. El problema, Rosana, es que si alguien no está matriculado, no sé si, me parece que hay un par que le falta matricularse. Así que me parece que es mejor poner el link por acá. Bueno. Para que se puedan meter a la reunión y en la reunión de última por comisión lo vemos. No bueno, listo. Bueno, acá ya tienen el link de Helga Soto. Bueno, ¿a quién más le falta leer la lista? A vos, Flor. Sí. Voy. Filomena Ale, Martina Amodeo Salazar, Micaela Barros Selaznik, Lourdes Belogui, Camila Blanco, Yamila Centellas, Candela Centurión, Noelia Andrea Chávez Mucha, Camila de Simone, Camila Fernández, Ana de Jesús Gómez Benítez, Sofía González, Julieta Grunwald, Sofía Gutiérrez, Daniela Lobato, Martina Macio, Andrea Martínez, Micaela Celeste Martínez Ormeño, María Sol Molina, y María Emilia Pérez, Martina Petit, Romina Pizarro, Clara Salvo, Sofía Verónica Sganga, Lorena Noemí Soria Mamani, Catalina Trípodi, Brenda Sandona Altamiranda. Ahí está. Ahí les pego el link. Bueno, ¿ya estamos todos? Lo que pasa que también en los grupos de chat queda todo como medio diluido también, pero bueno. ¿Alguno queda sin grupo? ¿Sin comisión? De los que estén aquí presentes. Bueno, conforme vayan pasando las clases nos iremos organizando. Los alumnos de Sara, ¿dónde encuentran el link tus alumnos? Profe, le comunico que tenemos un grupo de WhatsApp general y estamos ahí haciendo cada uno un grupo con su comisión, lo estamos organizando ahora mismo. Así ¡Qué buenísimo! ¡Excelente! Rosana, yo lo puse ya en la página, lo puse ya en el aula virtual, en el foro Sara. Dice foro de Zooms o de encuentros, no me acuerdo cómo dice, y está... no sé cómo ponerlo acá en el chat, porque tengo que salirme de acá e irme
Claro, porque a estás con buscar. claro, porque estás con otro dispositivo. Para yo te No, lo puedo buscar. Yo lo veo, te lo pongo yo, Sari. ¿Lo tenés? Lo busco en tu foro. Ah, dale. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Ya estamos más o menos organizados? ¿Sí? Bueno, Sí, que arrancamos en un ratito. ¿les Ahí igual parece estaba, que pero así respiramos todos, comemos algo, vamos al baño, que nos juntemos 2:05, 2:10? ¿Sí? ¿Les parece bien? Yo mi grupo preferiría empezar a las 2, pero bueno, como Bueno, gusten. Bueno, Yo voy a estar a las 2, si no grupo espero. de Sara empieza a las 2, Sí, el grupo mío de también, Rosana hablamos. A las 2 estamos 2:05. bien. Son 20 minutos. sí, a las 2 estamos bien. Bueno, listo. A las 2, entonces nos juntamos en el espacio de los prácticos. Bueno, vayan investigando también el aula virtual, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en un rato. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao a todos. Chau, chau. Ahí, Flor, puedes dejar de grabar. Sí. ¿Estás con el celu?